Hola chiquillos, mi nombre es Alberto Durán, soy ayudante del Departamento de Matemática con el proyecto Futuro. El día de hoy vamos a seguir con geometría analítica y vamos a ver la elipse, ¿ok? Bueno, primero como en los videos anteriores vamos a explicar teóricamente qué es una elipse, ¿ok? La elipse se define como el lugar geométrico donde los puntos, la distancia de un punto a dos puntos fijos, que van a ser los dos focos, se mantiene constante, ¿ok? ¿Qué significa esto? Como dije, la suma de sus distancias a un punto fijo. Por lo tanto, si tenemos un punto P que pertenece a la elipse y los puntos fijos nombrados son F' y F como focos, vamos a poner como F y F' focos, ¿ok? Se mantiene constante, entonces tenemos que esta distancia, en este caso podemos hacer que las distancias son FP y F'P, ¿ok? Se mantienen constantes, o sea, la suma de esas distancias se mantienen constantes. Entonces, si yo pongo un punto P en este caso, esa distancia, la suma de esas distancias será, este va a ser P2, perdón. En este caso, la distancia Fp2 y F'P2, la suma de esas va a ser igual a la suma de Fp y Fp', ¿ok? Eso significa, entonces, una vez que explicamos lo que es la elipse, vamos a ver las diferentes propiedades y los nombres de ellas. Bueno, como dijimos, las propiedades importantes, F y F' son focos, el cual al centro, ¿ya? En este caso el centro puede ser cualquiera, puede estar centrada o en algún otro punto, pero la distancia del centro a F o a F', a cualquier foco es C, ¿ok? Lo denominamos como C. También vamos a ver que la elipse tiene un eje mayor y un eje menor, ¿ok? El eje mayor obviamente es el más largo. En este caso, el eje mayor del centro al vértice, las B son vértices, va a tener la distancia A. ¿Y cómo se distingue el eje mayor? Bueno, en este caso, el eje mayor vamos a notar que es por donde pasan ambos vértices, B y B'. Entonces sabemos que B y B' son vértices. Y en el eje mayor es por el cual pasan ambos vértices. También vamos a tener el eje menor, que va a ser la distancia B. ¿Ok? La distancia del centro al punto del eje menor va a ser B. ¿Ok? Estas se usan A, B y C, son las más comunes y en cualquier libro generalmente salen con esta nomenclatura. ¿Ok? ¿Qué otra propiedad? Bueno, también, igual que en la parábola, existe el lado recto. El lado recto es una recta que pasa por el foco y es perpendicular al eje menor. ¿Ok? Una recta que es perpendicular al eje menor y pasa por el foco, donde vamos a poner, no sé, R y S, donde R, S es lado recto. ¿Ok? ¿Qué otro puede ser? Bueno, cualquier recta, ¿ok? Cualquier recta que una un extremo con otro, la vamos a llamar cuerda, ¿ok? Por ejemplo, si yo hago una línea que haga esto, ¿ok? De M a N, ¿ok? MN la vamos a denominar como una cuerda, ¿ok? Y si esa línea pasa por el foco, o sea, hace esto, y no es perpendicular al eje menor, la vamos a llamar, va a ser M' y N', la vamos a denominar como M y N', va a ser cuerda focal. ¿Ok? Estos son quizás las propiedades más importantes de la parábola. Las más usadas obviamente son los focos, saber cuáles son los focos, los vértices también, es importante saber los vértices y la distancia de ellos. ¿Y por qué es tan importante? Porque hay una fórmula, la cual se utiliza también mucho en los ejercicios, que viene de la misma definición. Si nosotros tenemos, voy a dibujar nuevamente la parábola, ¿ok?
de esa manera, donde tenemos los vértices, tenemos aquí un foco y aquí tenemos otro foco, ¿ok? Si nosotros tenemos un punto aquí donde esto va a ser B, esto va a ser C, esta distancia entre B y C, o sea, entre el eje menor y el foco va a ser A, que es la misma A que corresponde al eje mayor. Por lo tanto, por Pitágoras, nosotros vamos a saber que, nosotros vamos a decir que, lo voy a escribir aquí abajo, C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Esta es una propiedad muy usada ya para calcular los puntos, sobre todo para encontrar los puntos del eje. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver las ecuaciones de la elipse, la ecuación canónica, cuándo está centrada, cuándo no. ¿Ok? Entonces, una vez que vimos esto, bueno, vamos a ver las ecuaciones de la elipse. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una elipse de este estilo, donde el eje mayor, ¿ok?, está en X, el eje mayor en eje X, ¿ok?, la ecuación va a ser de la siguiente forma: x cuadrado partido en a cuadrado más y cuadrado partido en b cuadrado igual a 1, ¿ok? En este caso vamos a tener centrada, o sea, el centro, este punto de acá, va a estar en el origen. Entonces, de aquí, ¿qué podemos rescatar? Este a cuadrado, o sea, el a, va a ser el valor del eje mayor y el b va a ser el valor del eje menor. ¿Ok? Se repite. Por lo tanto, es muy importante saber esta fórmula de acá. Se utiliza muchísimo. Entonces, ahora, cuando tenemos el caso contrario, ¿ok?, el eje, vamos a escribirlo acá, el eje mayor en eje Y, vamos a tener de la siguiente forma: también centrada, va a ser del modo x cuadrado partido en b cuadrado más y cuadrado partido en a cuadrado igual a 1. ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, que cambia. Ya el número b, que es la distancia del eje menor, ya no va a estar siendo el denominador de y, sino que en el denominador de x cuadrado. Esa es la única diferencia que hay entre cuando están en el eje y y en el eje x. ¿Cómo sería en el eje x? Bueno, sería de la siguiente manera. ¿Ok? Como las que habíamos dibujado, es la más común, ¿ok?, donde este es A, ¿ok?, y este es B, y la distancia al foco es C. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, sería de la siguiente manera, sería así, donde esta distancia de acá sería A, esta B, y la distancia a un foco sería C. ¿Ok? Eso sería cuando está centrada. Bueno, ¿y qué pasa cuando no está centrada? Fácil. Como hemos visto, en el caso contrario, ahora vamos a, o sea, en las otras curvas, vamos a poner centrada, pero en h, k. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo mismo que en los casos anteriores. Va a pasar que va a ser x menos h cuadrado más y menos k cuadrado partido en a cuadrado y partido en b cuadrado igual a 1. ¿Qué pasa acá? Es el eje mayor en x, pero la única diferencia es que está centrado en h, k. ¿Ok? Entonces a la x y el y se le resta ese valor. ¿Cómo sería esto? Si lo hacemos en un dibujo, bueno, la tendríamos de la siguiente manera. Si aquí está el centro, ¿cierto? Este sería h y este sería k. ¿Qué pasa acá? Bueno, tenemos los dos ejes, el menor y el mayor, ¿cierto? Bueno, y en este caso la distancia entre, por ejemplo, un foco, ¿cierto?, sería en este caso, esta distancia sería c, ¿cierto? Entonces para sacar ahí tendríamos que usar la regla geométrica, sumar el h, restar el k, etc. Y igual de la siguiente manera, este sería b y toda esta distancia sería a, ¿ok?
Y pasa lo mismo para el caso del eje Y. Tendríamos, por ejemplo, centrada en H, K, y pasaría exactamente lo mismo. Tendríamos x menos h al cuadrado y menos k al cuadrado, ¿ok? Y en este caso, al dibujarlo, encontraríamos que es de la misma manera, ¿cierto? Tenemos ahí, tenemos el centro, este sería h y este sería k. Y ocurre lo mismo que acá. La distancia, tendríamos el eje, tendríamos ambos ejes, tendríamos una distancia C aquí, una distancia B acá y una distancia A aquí. ¿Ok? Así se comporta la elipse. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que puede ser importante. Vamos a borrar acá. La distancia focal, esto es importante, la distancia focal, por lógica, si del centro a F, C, la distancia focal, o sea, entre foco y foco, sería, o sea, F y F', como lo habíamos denotado, sería igual a 2C, ¿ok? 2 veces C. La distancia del eje mayor, o el largo del eje mayor puede ser, largo, eje mayor, que era BB, ¿ok? Lo denominábamos como 2A, ya que A es la distancia de un semieje. Y el largo eje menor, que en el primer dibujo que hicimos estaba anotado como AA, ¿ok? Es 2B. ¿Ok? Estas son propiedades que generalmente se usan cuando tenemos ejercicios combinando distintos lugares geométricos. ¿Ok? Y con eso estaríamos felices.